Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy os traigo este vídeo en martes en vez de en miércoles porque es una semana bastante intensa en cuanto a resultados empresariales. Y bueno, a lo largo de la semana, pues a medida que vayan presentando empresas interesantes como las que presentan esta noche, como Alphabet, Microsoft, Visa o mañana que tenemos Meta, por ejemplo, pues intentaré hacer vídeo de algunas de ellas, ¿vale? Entonces he preferido pues hacer en este caso el vídeo el martes. Aquí podéis ver los resultados empresariales más importantes de la semana, pues ya veis todas las grandes tecnológicas, otras empresas también como grandes petroleras como ExxonMobil o Chevron, también tenemos resultados de Louis Vuitton esta tarde, bueno, un montón de empresas y os iré comentando también por Twitter. La primera noticia relevante de la que os quería hablar es que han subido los tipos de interés, como ya sabréis muchos de vosotros, en la zona euro. Los han subido 0,5%, es decir, 50 puntos básicos. Es la mayor subida en muchos años, pero realmente tenemos una inflación en la zona euro del 8,6%. Entonces, los tipos de interés pues todavía están a un nivel muy bajo. En Estados Unidos mañana hay reunión de tipos de interés para tomar una decisión y actualmente pues se sitúan en el 1,75% y la previsión es que mañana anuncien una subida de 0,75%, lo que dejaría los tipos de interés en el 2,5%. Vale, ahora mismo el mercado está descontando con un 70 y pico por ciento de probabilidad que la subida va a ser de 75 puntos básicos, pero podría ser, como en el caso de Canadá, de un punto porcentual, aunque es menos probable. Bueno, ahora ya sí empezamos con las noticias de la semana. En primer lugar quería hablaros de Amazon, que era noticia porque salía una noticia de una adquisición de la empresa One Medical por 3,9 billions, 3.900 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 18 dólares. Bueno, es una empresa que pertenece, como nos dicen aquí, a un área, que es el de cuidado de la salud, en el que Amazon pues quiere expandirse y quiere crecer. Piensan que es un sector interesante y bueno, pues van a adquirir en este caso esta empresa. Seguimos hablando de Amazon y también teníamos la noticia de que Amazon y Rivian, que es una empresa en la que está invertida Amazon, pues planean llevar miles de vehículos de reparto eléctricos personalizados a más de 100 ciudades para finales de este año y 100.000 vehículos en todo Estados Unidos para el año 2030. Estos son los vehículos de reparto de Rivian, que son eléctricos en este caso. Parece que Amazon está colaborando pues con esta empresa, de la que ya os digo que pues tiene parte de las acciones o está invertida. Amazon también era noticia hoy martes porque había anunciado aumentos de precio de su servicio de suscripción de Amazon Prime en toda Europa. En concreto, en España lo van a subir de 36 euros a 50 euros. Pero vaya, ha habido aumentos más altos pues en otros países, como por ejemplo en Alemania, que es uno de sus países más importantes por detrás de Estados Unidos, en el que la subida ha sido de un 30%, y cuesta unos 90 euros, así que es más caro que en España. O también en Reino Unido, donde la subida ha sido del 20% y queda en 95 libras, es decir, unos 112 euros al año. Por lo que en España y en Italia, por ejemplo, pues el servicio sigue siendo más barato que en esos otros países de Europa y pues yo creo que con el tiempo pues irán haciendo más subidas de precio. Esto ya era algo esperable porque hace unos meses ya subieron el precio de esta suscripción en Estados Unidos, pero aquí en Europa no lo subieron, entonces pues sí que es algo que nos podíamos esperar. También era noticia la empresa Diane Durham, una vez más, ¿no? Que parece que hay muchas noticias relacionadas con el tema de la adquisición de Link Group en los últimos meses o en las últimas semanas. Nos decían que en este caso Link Administration o Link Group, pues el jueves decía que recomendará la nueva oferta que presentó Diane Durham por 4,81 dólares australianos por acción. Recientemente habían hecho otra oferta en 4,57 dólares y Link dijo que era una oferta muy baja y no podía recomendarla. Y ahora, pues bueno, nuevamente la han vuelto a subir un poco más, hasta 4,81 dólares. Recordemos que la primera oferta que hicieron hace tiempo era en 5,50 dólares, así que bueno, está significativamente por debajo. Y parece que ahora sí que quieren pues que se acepte, ¿no? La Junta de Link Group recomienda unánimemente que los accionistas de Link voten a favor del esquema revisado en ausencia de una propuesta superior, dijo el jueves la firma de registro de acciones. Y agregó también que estaba sujeto a que un experto independiente concluyera a favor de la oferta. Entonces, pues bueno, Diane Durham, una vez más noticia. Teníamos también otra noticia de una empresa que también es muy seguida por la comunidad, que es Nagarro. Y Nagarro en este caso pues incrementaba su guidance. Aquí podéis ver que lo incrementaba de 770 millones de euros a 800 millones de euros pues para lo que serían las estimaciones de ventas del año 2022. Y nos decían que las estimaciones de margen EBITDA pues las mantenían en el 14% y el margen bruto era revisado del 28 al 27%.
Así que este era el comunicado que nos hacía Nagarro en este caso. Seguimos avanzando y bueno, algunas empresas que ya han ido presentando resultados pues fueron las empresas de telecomunicación y aquí os quería hablar tanto de AT&T como de Verizon. ¿Por qué? Porque ambas recordaron sus previsiones sobre flujo de caja libre para el conjunto del año. Aquí lo podéis ver. Y bueno, el mercado no se lo tomó muy bien. El día que presentó resultados AT&T pues cayó un 10% y al día siguiente presentó Verizon, que dijo algo parecido sobre las estimaciones, y también tumbaron la acción en torno al 7%. Entonces, bueno, parece que no se lo está tomando muy bien el mercado en el caso de este tipo de empresas de telecomunicaciones. Pasamos a hablar de Meta, en este caso, pues aquí os traigo que publicaban en el blog de la empresa que presentaban una nueva forma de generar ingresos. Aquí podéis ver reparto de ingresos de música, una nueva forma para que los creadores ganen dinero a través de vídeos en Facebook. Presentamos Music Revenue Sharing, una nueva función de monetización que permite a los creadores usar música con licencia de artistas populares en sus vídeos de Facebook y obtener una parte de los ingresos por publicidad in-stream. También había algún comunicado más por parte de la empresa. Uno era pues que iban a hacer unos cambios en el tema de los Reels y en las próximas semanas decían que los vídeos de hasta 15 minutos de duración pues se iban a poder compartir como Reels. Entonces, bueno, pues pequeños cambios que se iban a hacer, y también nos hablaban aquí que están facilitando pues la creación de Reels utilizando plantillas con marcadores de posición de clip y audios precargados y una nueva función de cámara dual para grabar contenido y su reacción al mismo tiempo. Entonces, bueno, parece que siguen intentando pues mejorar esta parte de la plataforma. Os dejaré, vale, como siempre, en la descripción del vídeo los enlaces de todas estas noticias, porque yo aquí, bueno, os lo cuento muy por encima, pero si queréis leer pues los detalles, pues os dejaré los enlaces en la descripción, ¿vale? Ya sabéis que siempre lo hago. También tenemos sobre Meta, que era noticia porque estaba pensando en adquirir pues una nueva firma, que es esta empresa de Aghow Microsystem, que es una empresa canadiense de tecnología de seguimiento ocular, pues para lo que serían todo el tipo de cascos de realidad virtual. Entonces, pues aquí tenemos una posible adquisición por parte de Meta, pues para seguir mejorando pues en esa parte del negocio. Seguimos avanzando y como ya hemos visto en anteriores vídeos, yo os mencionaba que había empresas que estaban recortando su plantilla, reduciendo sus planes de contratación también. Y bueno, pues Ford se sumaba con un recorte de 8.000 puestos de trabajo, que bueno, son unos cuantos, la verdad. Así que una empresa más que se suma pues a esto. Teníamos un comunicado también por la empresa Flatex de Giro. Esto está relacionado con la subida de tipos de interés y lo sacaban el mismo día que se anunciaba esta subida de tipos en Europa. Y ellos decían pues que iban a eliminar pues esas comisiones que te cobraban por tener dinero en efectivo en la cuenta en de Giro, porque ya sabéis que a ellos les cobraban, ¿no?, por tener ese dinero depositado. Entonces ahora al subir los tipos al 0,5% pues ya no van a cobrar ese dinero. Y también decían que tenían un potencial de beneficios por todo ese dinero que tienen en las cuentas de los clientes y que, bueno, a medida que suban los tipos de interés pues pueden terminar dando pues unos potenciales beneficios en el futuro. Esto es una noticia positiva por parte de Giro, y a medida que se incrementen los tipos de interés en Europa, pues en este caso tienen 3.000 millones de euros, y bueno, a medida que sigan subiendo los tipos, pues esos 3.000 millones de euros puede que les generen algún tipo de rentabilidad y generen pues algún beneficio extraordinario. Entonces este es el comunicado que nos sacaban. Otra noticia que teníamos tiene que ver con la empresa de semiconductores Intel, que era noticia porque obtenía un contrato de fabricación de chips con la empresa taiwanesa MediaTek, convirtiendo a este último en el primer cliente importante de silicio para revitalizar el negocio de fabricación de chips por contrato con Intel. También hay más empresas para las que va a fabricar chips Intel, pero bueno, parece que esta va a ser la más relevante, aunque no nos han dado pues muchos detalles, ¿no?, de este contrato. Tesla también era noticia porque estaban pensando en abrir su red de carga de vehículos para otro tipo de marcas que no son Tesla, para que se puedan cargar pues otros vehículos y puedan usar los cargadores rápidos de Tesla. Como veis aquí, el gigante fabricante de vehículos eléctricos está solicitando dinero público de Estados Unidos que permitirían a los conductores que no son de Tesla usar pues sus turbocargadores. Así que noticia positiva para Tesla. La siguiente noticia tiene que ver con Apple. Aquí os traigo una noticia del año 2020 en la que la empresa COS demandaba a Apple por patentes de lo que son los AirPods, ¿no? Le demandaban por este motivo. También demandó a otras empresas, creo recordar. Y bueno, esta misma semana pues salía la noticia de que Apple ha llegado a un acuerdo
sobre la infracción de patente, sobre esta demanda que ponía el fabricante de auriculares Cross el día de antes del juicio. Y bueno, no se han revelado términos del acuerdo, pero parece que han alcanzado pues un acuerdo. Quiero hablaros también de 3M, que acaba de presentar resultados justo antes de ponerme a grabar este vídeo, así que bueno, no los he podido mirar todavía en detalle, pero sí que he visto que están planeando una escisión, una spin-off. Os lo he compartido antes en Twitter, como aquí veis, hace 45 minutos. 3M planea escindir su negocio de atención médica uniéndose a una serie de empresas manufactureras que buscan simplificar su negocio y aumentar el precio de sus acciones. Y esto es lo que ellos nos comentaban. La decisión de escindir nuestro negocio de atención médica dará como resultado dos empresas bien capitalizadas de clase mundial, bien posicionadas para perseguir sus respectivas prioridades. Lo que decía el presidente y director ejecutivo. Y 3M conservaría una participación del 19,9% y esperan que esta spin-off sea a finales de 2023 o esté completada para finales de 2023. Así que interesante, spin-off por parte de 3M. Según he podido leer, pues esta división que harían spin-off es en torno a una cuarta parte del negocio, en torno al 25% de las ventas. No recuerdo el número exacto, pero por ahí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Después pues me miraré más en detalle los resultados de 3M y si han dicho algo más importante, pues igual os hago un vídeo resumiéndolos. Bueno, y antes de finalizar el vídeo, pues tengo por aquí también un par de noticias más que casi se me olvidan. Tesla, que presentó resultados la semana pasada y fueron mejores de lo estimado, salía la noticia de que había vendido el 75% de los bitcoins que poseía. Ya sabéis que Tesla es una empresa que tenía bitcoins y según se ha informado, se convirtieron alrededor del 75% de las tenencias en bitcoin a dinero fiat. Y después tenemos pues otra empresa sobre Alibaba, que también era noticia, en la que se decía que Alibaba solicitará pasar a ser la cotización primaria en la bolsa de Hong Kong, ¿vale? Seguirá cotizando también en Estados Unidos, por lo que han dicho, pero pasaría a ser pues su bolsa principal en la que cotizan. Esto no tiene ningún cambio a nivel fundamental de la empresa ni nada, pero bueno, es interesante conocerlo. Y decía el CEO, Daniel Zhang, decía que el objetivo de hacer esto es permitir que una gama más amplia de inversores, especialmente del ecosistema digital de Alibaba en China y otras regiones de Asia-Pacífico, participen en el crecimiento y el futuro de la empresa. Bueno, esto es lo que nos decía el CEO en este caso. Y nada más, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que os he comentado al principio, intentaré pues en la medida que sea posible pues leerme los resultados que vayan saliendo de todas estas empresas que seguimos en el canal y haceros un vídeo de lo que yo considere que es importante, sobre todo pues de las más seguidas, ¿no? Que a lo mejor son las grandes tecnológicas, y a ver qué es lo que nos dicen. Y esta semana pues creo que podemos esperar bastante volatilidad en el mercado, tanto por las presentaciones de resultados que hay, como por lo que digan mañana en la reunión de la Fed sobre la decisión de los tipos de interés. Y además el jueves se presentan los datos de PIB de Estados Unidos del segundo trimestre, por lo que si el dato es negativo y el PIB se ha contraído, pues ya podríamos decir que estamos en recesión técnica, porque habría 2 trimestres seguidos en los que ha disminuido, y todo apunta a que eso es lo que se va a presentar. Entonces, bueno, a lo mejor eso es algo que ya ha descontado el mercado, pero de todas formas parece que va a ser una semana bastante volátil. Así que, bueno, iremos siguiendo los mercados y nada más, chicos, os mantendré al día de lo que vaya pasando tanto por YouTube como por Twitter. Y nada más, chicos, recordad que podéis suscribiros aquí abajo si todavía no lo estáis y dejar un like si os gusta que haga este tipo de vídeos. Hasta la próxima.